¿Qué funciona y qué no funciona al gestionar el liderazgo en la empresa? Muchos gerentes hoy en día tienen una preocupación central que consiste en determinar si es necesario y es realmente importante destinar dinero a la formación, capacitación y desarrollo de los líderes en la empresa. Saben que el liderazgo es un tema importante, sin embargo tienen muchas dudas respecto a si el dinero que se destina a formar en liderazgo es realmente efectivo. Primero, antes de comenzar esta discusión, hablemos un poco qué entendemos por liderazgo. El liderazgo es un proceso en el cual una persona que tiene una posición de mando en la organización influye en otras para lograr objetivos relacionados con el negocio, alineados con las necesidades del negocio. En mi experiencia personal como consultor, para que el liderazgo funcione se requiere mucho más que carisma, mucho más que habilidades de comunicación, se requiere en lo fundamental lo que he venido a denominar yo una cadena, la cadena de liderazgo. Una cadena de liderazgo implica que un líder debe ser capaz de influir en su personal. Ahora bien, para influir en el personal, el elemento clave es la generación de confianza. Nadie se deja influir por alguien en el que no confía. Pues bien, la pregunta siguiente es ¿cómo podemos lograr esa confianza? Pues la confianza se construye básicamente con congruencia. Por un lado, las personas deben hacer lo que dicen y de otro lado, deben hacerlo con el lenguaje corporal correcto. Creo que esto es lo fundamental y en mi práctica, en mi experiencia como consultor en muchos años, lo que he podido ver una y otra vez es que estas habilidades gerenciales o de carisma no logran ser suficientes para generar liderazgo si es que no se cuenta con el elemento clave que es la congruencia. Ser congruente en la práctica implica demostrar comportamientos observables, objetivos, que se muestren totalmente congruentes o coherentes con aquello que predicamos o que nos encontramos informando al personal. Por ejemplo, si se tratara de lograr que el personal comprenda que el aprendizaje o la capacitación es muy importante, resulta indispensable que los líderes intenten identificar qué comportamientos visibles, observables, podrían dar una señal clara de que los líderes se encuentran comprometidos con el aprendizaje o la capacitación. Por ejemplo, podríamos hablar de que los líderes definan una cuota de presentaciones de cursos, explicándole a cada uno de los participantes en los cursos la importancia de esos cursos. Podríamos también tener a líderes que entregan los diplomas al final de los programas. Podríamos inclusive tener líderes que dictan cursos o programas de capacitación para el personal. Es decir, los comportamientos antes que nada. Los líderes podrían comunicar mucho, utilizar mucho su carisma para informar sobre la capacitación, pero si ellos en la práctica tienen otros comportamientos que no están alineados con estos conceptos, el mensaje real que van a dar es aquel que dan con sus comportamientos o con sus acciones. Por ejemplo, si yo digo que la capacitación es muy importante como líder y la programo siempre en las noches muy tarde cuando todos estamos cansados, el mensaje real es que hay otras cosas más importantes y que no es tan cierto que la capacitación es importante. De igual manera, si hubiera un curso que se está dictando en la empresa y de un momento al otro ingresa un gerente y se lleva 2 o 3 personas del curso porque hay cosas urgentes que resolver, entonces en la práctica también estamos dando el mensaje de que la capacitación y el aprendizaje no son importantes. Ahora sí, hablemos un poco de qué cosa funciona y qué cosa no funciona cuando se gestiona las mejoras de la competencia y liderazgo. En principio, por mi experiencia, lo que he visto una y otra vez, repito, es que las acciones de capacitación, las acciones de desarrollo, los programas de coaching y mentoring pueden funcionar si es que existen determinadas condiciones. Por ejemplo, tiene que haber consecuencias sobre el trabajo de los líderes que hacen las cosas bien, deben ser premiados, deben ser reconocidos, deben crecer y debe pasar algo también con aquellos líderes que luego de estas oportunidades de desarrollo no muestran ninguna mejora. Ahora, otro problema que tienen estos modelos de aprendizaje es que pueden tomar tiempo y que además, dependiendo de la complejidad de las causas que explican la ausencia de liderazgo, podría ser que de repente la inversión sea muy alta. Es decir, en resumen, los programas de desarrollo, de capacitación, coaching, mentoring y otros destinados a mejorar las habilidades de liderazgo toman tiempo y además son muy costosos o suelen ser muy costosos. ¿Qué alternativas tenemos para gestionar esto de una manera mucho más costo eficiente?
Creo yo que lo más importante al momento de trabajar en serio el tema del liderazgo en la organización es comprender que la alta dirección y la empresa en general necesita un consenso en torno a qué significa el rol de líder. Y cuando hablo del rol de líder, me refiero a que de cara a los principales roles de los líderes, ¿cuáles son esos comportamientos observables, medibles, sistemáticos que deben profesar todos los supervisores o todas las personas que tienen gente a su cargo para transmitir correctamente las prioridades de liderazgo que la organización establece? Ese no es un trabajo muy complicado de realizar. Lo primero que tenemos que hacer es establecer probablemente un listado de los principales roles de los líderes en nuestra organización, como por ejemplo establecer la dirección, crear una cultura orientada a resultados o al alto desempeño, retroalimentar a los colaboradores, etcétera, etcétera. Y a partir de cada una de esas actividades o roles que se espera de los líderes, establecer qué posibles comportamientos podemos tener todos alineados, que puedan ser medibles, revisables y de repente inclusive incorporados en un sistema de control de gestión para evaluar el resultado de los líderes. Implementar un sistema de liderazgo con estas características no solo es más costo eficiente, sino que además es mucho más efectivo y permite garantizar la sostenibilidad de las acciones de liderazgo en la empresa.